¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Bienvenidos a todos por estar conectados y poder estar interesados por desarrollarse a nivel personal para poder elevar su productividad profesional y claramente poder incrementar su empleabilidad. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, soy consultora, soy docente en otras instituciones y también emprendedora. Me formé en Administración y Negocios Internacionales y estoy muy contenta por la vitrina que nos da la Cámara de Comercio Exterior para poder, digamos, compartir algunos de nuestros conocimientos para ayudarlos a ustedes, dándoles algunos recursos, algunas herramientas adicionales a las que ya poseen para poder mejorar en aquellos temas que de repente necesitan desarrollarse más. Recordarles que, bueno, esta es la quinta sesión que tenemos de este curso pueden ver, si no han llegado a ver las sesiones anteriores, las pueden revisar, están todas guardadas en el Facebook de CAMEX, también en YouTube. Y así como van a ver las sesiones de este curso, también tengo otro curso que he trabajado junto a la Cámara de Comercio, que es el curso de planeamiento estratégico. Y si adicionalmente ven otros videos que les interesa, hay cursos muy buenos en la Cámara de Comercio que pueden revisar. Cámara de Comercio Exterior. Entonces con eso, bueno, ya empezamos, ya me presenté. Entonces la idea del curso en líneas generales, como ya les decía, es poder conocer distintas herramientas que dependan únicamente de nosotros, que no requieran de algún factor externo, que dependan de nosotros para ser mejorables. Y una vez podamos conocerlas, generarlas, convertirlas en nuestras propias fortalezas, definitivamente vamos a elevar nuestra productividad profesional, que es lo que nos interesa, y podemos incrementar nuestra empleabilidad, teniendo en cuenta que el término de empleabilidad no se usa únicamente cuando queremos buscar trabajo o insertarnos laboralmente. La empleabilidad es una actitud que perdura en el tiempo y que lo que busca es que tengas la capacidad de generar trabajo más allá de las circunstancias que puedan existir, entendiendo que tú eres tu propio negocio y como tal debes aprender a cuidarte, a venderte, a publicitarte a través de un currículum vitae, por ejemplo, pero tú eres tu propio y mejor negocio, más allá de un emprendimiento, más allá de un trabajo de manera dependiente. Y cada trabajo que realizas para otra empresa de manera independiente es un servicio. Y la idea es que tú puedas agregar valor a tus servicios a través de tu propio desarrollo profesional y personal. Es por eso que en el curso vemos temas como la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, todas estas llamadas habilidades blandas y a veces tomadas en cuenta como algo no tan valorado, pero que al contrario son estas habilidades las que terminan dirigiendo y redirigiendo las habilidades duras, que son nuestros conocimientos y todas nuestras técnicas que hemos podido aprender a través de el largo de nuestra vida y nuestra experiencia profesional. Entonces les voy a pedir unos segundos solamente para comunicarme al en vivo por si de alguna manera lograra ver alguno de sus comentarios para estar más conectada con ustedes. Denme unos segundos y me conecto y con eso ya estaríamos empezando la sesión de hoy. Espérenme un momento. Perfecto, sí. Ya está cargando, lo tengo cargando aquí en el celular. Perfecto, ahora sí. Genial. Muy bien, entonces empecemos con la sesión. Hoy vamos a hablar de la gestión de conflictos y como ya muchos saben, parte de la dinámica es empezar a revisar los objetivos de la sesión. Al finalizar esta sesión en específico, vamos a poder conocer conceptos básicos referente a la gestión de conflictos, cuáles son sus causas normalmente, las fases y los resultados que se dan después de una buena negociación. Teniendo en cuenta que la gestión de conflictos es una de las principales competencias al momento que, digamos, trabajamos en algún sitio, brindamos algún tipo de servicio o queremos buscar algún tipo de trabajo.
pero es una de las principales competencias que debemos desarrollar en nosotros, que definitivamente nos pueden mantener un paso adelante, nos pueden dar una ventaja competitiva frente a las demás personas con las que trabajamos y podemos agregar de alguna manera un valor adicional. Como ya me conocen, me gusta siempre hacer un pequeño repaso de las sesiones previas, bueno, de la sesión anterior, para mantener un hilo de la información que estamos trabajando para poder de alguna manera estar al tanto de lo que venimos trabajando y que no se pierdan los conceptos en el tiempo. Veíamos la clase pasada el tema de la autogestión y por qué era importante entender que nosotros mismos somos los propios hacedores de nuestro futuro, de lo que estamos viviendo, ¿no? Por más que tenemos muchos entornos que nos condicionan, somos nosotros los llamados a construir nuestro camino, a poder buscar oportunidades y saberlas ver y saberlas tomar. Cuando hablamos de autogestión, hablamos de la capacidad de nosotros mismos de poder generar nuestra propia productividad, de poder elevar nuestra productividad. Actualmente, todos vamos muy deprisa, vamos muy deprisa incluso en el trabajo, fuera del trabajo, tenemos una larga lista de tareas, de cosas por hacer, pero solo contamos con 24 horas en el día. Es más, muchas veces nos pasa que no disfrutamos lo que estamos viviendo, estamos en el trabajo pensando lo que tenemos que hacer en casa, lo que tenemos que hacer con la familia, y cuando estamos con la familia pensamos lo que tenemos que hacer en el trabajo, lo que tenemos que, los pendientes que nos quedan por resolver, y nunca somos capaces de disfrutar lo que tenemos, y esto al final nos genera poca productividad. De hecho, solemos pensar muchas veces que trabajar más es trabajar mejor o ser más productivos. Y esto escapa de la realidad. En realidad, la verdad es que si trabajas mucho es que no estás pudiendo planificarte bien, no estás pudiendo priorizar bien. ¿Cómo es posible hacer tanto si el día solo tiene 24 horas? Jamás, les cuento un secreto, jamás va a tener 25 y la semana jamás va a tener 8 días. La semana tiene 7 y el día 24. La idea es tener la capacidad de poder organizarse a tal punto de ser productivos en las horas que trabajamos, destinar bien, concentrarnos, tener conciencia plena de lo que estamos haciendo en el momento que estamos haciendo, de cada uno de los aspectos, del trabajo, de estar con la familia, de disfrutar una cena, para poder ser más productivos. Si no, vamos a chocar con la productividad y cada esfuerzo que hagamos se va a volver agotador e improductivo. Mejorar nuestra productividad significa aumentar nuestro rendimiento en un tiempo establecido, teniendo en cuenta que el tiempo no podemos ni alargarlo ni acortarlo. Es el que es, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos, claramente, es tomar decisiones sobre qué hacemos con el tiempo del que disponemos. Si solo tenemos 24 horas, ¿cuántas van a ser destinadas para dormir? ¿Cuántas para el trabajo y solo para el trabajo? ¿Cuántas para la familia y solo para la familia? De esta manera vamos a mejorar nuestro rendimiento, pero claramente tenemos que establecer bien nuestros tiempos. De este modo, el término productividad está muy relacionado con otros dos, la eficacia y la eficiencia. La eficacia como ese concepto que te lleva a lograr tu objetivo. La eficacia se refiere a cuando has logrado tu objetivo. Y la eficiencia es no solamente haber logrado el objetivo, sino hacerlo de una manera superior a la que te habías imaginado en un tiempo menor y con menos recursos incluso. Eso es lograrlo de manera eficiente. La comprensión combinada de ambos conceptos, nos va a permitir alcanzar todos nuestros objetivos en el tiempo establecido. Cuando hablábamos de la autogestión, hablábamos de 3 puntos importantes. El primero era aprender a planificar versus organizar, entender la diferencia. Cuando hablamos de porque no es lo mismo, cuando hablamos de planificar, es en cierto modo lo que sería el qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Requiere primero entender nuestro objetivo claramente, después que entendemos el objetivo, a dónde queremos llegar, vamos a poder identificar todas esas acciones que tenemos que realizar. ¿El qué son esas acciones? Hacer la lista de acciones de lo que tenemos que hacer, entender qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones nos van a tomar aquellas acciones que tenemos que lograr para conseguir nuestro objetivo.
Planificar es poder estructurar todo lo que hemos planificado previamente, toda esa lista de to-dos, toda esa lista de cosas que se tienen que hacer, empiezan a ser estructuradas. Se identifican los recursos que necesitamos para realizar estas acciones. De repente hay algunas que vamos a tener que agrupar porque de alguna manera los recursos son similares. Se le pueden asignar funciones determinadas, se le pueden distribuir. Es esa ciencia que nos va a ayudar a poder estructurar y, digamos, distribuir de manera eficiente, cada una de esta lista de cosas que tenemos que hacer. Entonces, organizar es cómo vamos a hacer todas las cosas que hemos identificado que debemos hacer. Cuando tenemos estos dos conceptos claros, vamos a poder empezar la primera etapa de la autogestión, identificar qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es la procrastinación? Hemos a veces escuchado esa palabra, suena un poco difícil, pero a veces no sabemos realmente el significado, pero créanme que todos lo hemos hecho en algún momento, si es que no lo hacemos constantemente ahora. Pero es uno de los errores más comunes que debemos evitar hacer. La procrastinación es dejar para mañana, dejar para después, dejar para de aquí a 10 minutos, dejar para aquí a 5 minutos lo que tendríamos que estar haciendo hoy, lo que tendríamos que estar haciendo ahora. ¿Quién no sabe que tiene que hacer algo y dice, en un ratito lo hago, en 10 segundos lo hago, dame un minuto, ahorita lo hago, dame 5 minutos, ahorita lo hago, ay, lo hago mañana, no pasa nada? Eso es la procrastinación. Tener ese pensamiento, esa actitud frente a las cosas que uno sabe que tiene que hacer. Claro, mucho más fácil es cuando alguien viene y te dice, haz esto, haz el otro, entonces tú vas y lo haces porque alguien te lo dijo. Pero tener esa capacidad de autogestionarse a uno mismo y decidir qué es lo que tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, teniendo en cuenta que es lo más apropiado para uno, realmente es una habilidad muy difícil que muy pocas personas llegan a dominarla, pero cuando se llega a dominar, definitivamente van a notar el camino de éxito al que los lleva. No solamente van a volverse más productivos, sino que van a disfrutar más. ¿Qué es lo importante? Nosotros venimos a esta vida a ser felices, venimos a esta vida a disfrutar. No solo venimos a trabajar o no solamente venimos a estar necesariamente solo con la familia, venimos a ser felices, venimos a realizar actividades que nos hagan felices. Y para eso es bueno que disfrutemos, pero no podemos disfrutar si tenemos tanto que hacer. Imagínense, vamos a hacer un montón de cosas y no vamos a poder disfrutar cada cosa que hacemos. Por eso la procrastinación nos juega en contra, porque lo único que hace es que aplacemos lo que es inevitable de hacer y que al final sintamos que no fuimos productivos o que incluso fallemos en cada uno de nuestros objetivos y nos sintamos desmotivados. Las personas que procrastinan presentan varias características, y díganme si no han pasado por esto. Suelen refugiarse normalmente en actividades que les gustan hacer primero, antes de empezar con aquellas que menos les gustan hacer. En vez de revisar las prioridades de las tareas que tienen que trabajar, lo que hacen es dentro de todas las cosas que tienen que hacer, empiezan por lo que más les gusta. O de repente ni siquiera lo tenían en la lista, ni siquiera estaba en la planificación. Pero, por ejemplo, tienen que entregar algo, tienen que buscar trabajo, entrar a ver y empezar a postular para puestos de trabajo, pero saben que tienen todo el día para hacerlo. Entonces dicen, primero voy a ver una serie de Netflix. O, no sé, voy a ver una película. Ay, no sé, voy a tomar desayuno, luego me baño, me cambio, voy a ver un rato la tele, luego voy a empezar. Entonces empiezan a generarse actividades adicionales, empiezan a hacer su propio plan de actividades que no está yendo a favor del plan principal que tienen para lograr sus objetivos y que ya está estructurado y que ya está organizado, únicamente porque prefieren hacer actividades que les gusta primero antes que las que tienen que hacer y que quizás son las que menos les gustan. Cuando uno aplaza, no dice para cuándo lo hará, dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Tengo que postular a distintos, pues tengo que entrar a LinkedIn o tengo que entrar a estas bolsas de trabajo virtuales a buscar trabajo. Perfecto. Primero voy a ver una serie de Netflix o primero voy a ver una serie y luego voy a buscar trabajo. Y luego, no dicen cuándo, no dicen en 10 minutos, no dicen en qué momento, no dicen de 4 a 6 voy a buscar trabajo, no delimitan. Luego, después, mañana, si se dan cuenta, al no delimitar y no decir exactamente cuándo se va a hacer, probablemente se vuelve en un compromiso que no se realizará. Y esto lo único que hace es que después nos sentamos improductivos, desmotivados, insatisfechos.
Y normalmente lo que sucede, o la característica común entre las personas que procrastinan, es que cuando empiezan una tarea que se han propuesto, después de haberla pateado y haber preferido hacer otras antes, se preguntan, ¿por qué no empecé con esto antes? Claro, porque de repente te vas a quedar hasta muy tarde, de repente era un trabajo muy difícil que requería más tiempo, pero ojo, tú sabías que era un trabajo que requería más tiempo y sabías que debías hacerlo antes. Decidiste no hacerlo, pero cuando lo estás haciendo te preguntas, ¿y por qué no lo hice antes? Entonces, ¿quién no ha pasado por esto? Si tenemos que levantar la mano, seré la primera en levantarla. Claramente esto me ha pasado. Pero no es bueno porque lo que trae es desmotivación. Vamos a empezar a sentir que no somos útiles, que no hacemos las cosas bien, que nada nos sale como queremos que nos salga y no somos capaces de ver que es por nosotros. De repente decimos, nada nos sale porque el entorno, porque esto, porque el otro. Y sí, como les dije, el entorno condiciona. Pero pregúntate a ti mismo, hazte la pregunta interna. Quizás en algún momento fuiste de esas personas que procrastinan. Entonces esto te llevó a tu desmotivación. De repente no llegaste al objetivo no por el entorno, no llegaste por ti mismo. Entonces estas son prácticas que debemos evitar en la autogestión. Luego hablábamos de la priorización y por qué era importante la priorización. Esa capacidad de poner qué es primero, qué es segundo y qué es tercero. Y claro está, normalmente en el plan sabemos qué hacer, sabemos qué actividades se deben realizar. Normalmente es esa lista de acciones que te van a llevar al objetivo inicial, al objetivo que quieres lograr. Y la organización te ayuda a estructurarlas por de repente los recursos que tienen en común, por la capacidad de distribución, etc. Pero para priorizar hay que saber dos conceptos importantes. El primero, qué es importante. Y lo acabo de decir. Dos conceptos importantes. El primero, qué es importante. Y el segundo, qué es urgente. Debemos evitar los urgentes. Es cansador. Volvernos bomberos que solo apagan incendios. Hacerlo una vez, perfecto, de repente salimos airosos y bueno, fuimos hábiles y lo logramos. Pero que se vuelva una constante requiere de muchísimo esfuerzo mental, esfuerzo físico, que como les dije, nos va a llevar a no disfrutar. Nosotros tenemos que disfrutar. Hemos venido a esta vida a vivir, a ser felices y a disfrutar. A poder disfrutar a nuestra familia, disfrutar a nuestros esposos, esposas, disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a nuestros amigos, disfrutar a nuestros compañeros de trabajo, disfrutar nuestro trabajo. Pero si simplemente todo se vuelve urgente, todo se vuelve algo que reclama una atención inmediata, se mueve en el eje del tiempo, o sea, no podemos evitar hacerlo, tenemos que hacerlo, simplemente tenemos que hacerlo, sea o no sea importante, se ha vuelto urgente, no nos permite disfrutar. Y esto es algo que de alguna manera tenemos que intentar superar, tenemos que intentar superar los urgentes, porque hay urgentes que van a nacer de la nada, pero hay otros que nosotros, por la procrastinación, vamos a generar por cuenta propia. Y lo importante es aquello que contribuye al logro de los resultados personales o profesionales que hemos identificado. Es decir, cuando hacemos el planeamiento y queremos llegar a nuestro objetivo final, que es ese punto en el horizonte, en un tiempo específico al cual nosotros queremos llegar, y hemos construido toda esta carga de acciones, todo este grupo de acciones en cadena para lograrlo. Todas esas acciones son importantes porque de alguna manera no son pasitos que nos van a llevar a lograr eso que tanto buscamos. Son importantes. Eso es lo que debemos hacer. Pero no son urgentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un tiempo en específico para realizarlas. No tenemos que estar con el corazón en la mano porque definitivamente tienen que hacerse ya y el tiempo se nos va. Cuando decimos que son importantes, decimos que se tienen que hacer. Se tienen que hacer en el tiempo en el que hemos establecido, de acá a una semana, hoy día, mañana, pasado, pero es un entorno del cual tenemos un control. En cambio, cuando hablamos de lo urgente, es un entorno del que no tenemos control porque simplemente puede ser una actividad que necesariamente no tiene que ser importante. De repente ni siquiera es una acción que nos esté llevando al objetivo que hemos planteado, pero de alguna manera la tenemos que hacer. Porque como hemos estado procrastinando y hemos estado decidiendo no hacerla, aplazándola porque no nos gustaba, porque no nos tomaba tiempo, porque sentíamos que no era importante, llegó el momento en el que se tenía que hacer.
¿Y qué va a pasar? Vamos a dejar de hacer lo importante, dejar de hacer esas cosas que nos encaminan a nuestro objetivo para pasar a ser simplemente bomberos que apagan incendios, que tienen que hacerlo urgente. Y como les decía, mantener esta actitud a través del tiempo, mantener esta situación de manera prolongada nos va a desgastar, nos va a desmotivar, realmente nos va a cansar. Y esto depende de nosotros, dejar de convertir cualquier acción a algo urgente. Si lo urgente va a venir, que tenga que venir, pero que no dependa de nosotros. Nosotros no creemos urgentes, tenemos que evitarlos para poder disfrutar, que es lo importante. Entonces, cuando nosotros hacemos prioridades, priorizamos estas acciones que hemos encontrado en el plan estratégico, que hemos organizado en nuestro plan estratégico, y empezamos a enumerarla del 1, 2, 3, 4 a las que tengamos que hacer, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas y dormimos aproximadamente entre 6, 7, 8. Entonces, después de dormir, ¿cuántas horas nos quedan para hacer estas actividades? Cuando prioricemos, tengamos en cuenta de poner aquellas actividades que sí o sí tenemos que hacer en el día, 1, 2 y 3, no más, ¿para qué más? Tendríamos que pasar a otra fecha, organizarnos de tal punto, porque normalmente si se dan cuenta, las actividades que hacemos en exceso durante el día son las urgentes. Pero si dejamos de tener actividades urgentes y solamente importantes, vamos a poder priorizar y tener 1, 2 o hasta máximo 4 actividades para hacer durante el día. Las vamos a hacer en tiempo, las vamos a hacer con calidad. Incluso si pensamos que nos demora 1 o 2 horas cada una, podemos empezar a decir, ¿y qué pasa si nos demora 2 horas y media? Ponerle un poquito más de tiempo para la revisión, que también es importante. Pero esto es lo que debemos trabajar en una priorización. Por favor, les pido, aprendan a diferenciar lo importante de lo urgente y eviten tener cuestiones urgentes que dependan de ustedes. Las que lleguen llegarán y se tendrán que hacer. Pero las que dependan de ustedes, por favor, trabajenlas con responsabilidad a tal punto que evitando una procrastinación vamos a llegar al urgente. Y por último hablábamos en la sesión anterior acerca de los 10 mandamientos de la productividad, que son aquellos tips que les doy para que los puedan realizar constantemente de manera continua y puedan aportarles de manera beneficiosa para su incremento de productividad. Entre esto vemos poner límite temporal a las tareas. Y esto es importante. Si tenemos algo que queremos hacer, por ejemplo, vamos a buscar trabajo, por ejemplo, en internet, vamos a hacer nuestro currículum, o no sé, vamos a estar con nuestra familia, o tenemos que hacer algún pendiente del trabajo, cada actividad que ustedes identifiquen que deben hacer, delimiten el tiempo. Me va a demorar 1 hora, hora y media, 2 horas, media hora, y traten de ponerle un poquito más. Si ustedes piensan que se van a demorar media hora, pónganle 1. Si ustedes creen que se va a demorar 1, pónganle 1 hora y media, porque de esa manera van a trabajar en calma, van a sentir que lo que hacen lo van a poder hacer con mayor detalle, con más calidad, lo van a poder disfrutar más, incluso van a poderle darse el tiempo de darle un valor agregado, que es lo importante en su trabajo. Entonces, cuando delimiten las horas, ojo, cada acción tiene que tener una hora delimitada. Cuando delimiten las horas, pónganle siempre un poquito más. Delimiten de esta manera las horas de las tareas. Otro punto es no caigan en el perfeccionismo obsesivo. Sí es bueno que uno sea perfeccionista con lo que entregue, porque de alguna manera es la forma de asegurar calidad en los trabajos que realizamos. Pero ese perfeccionismo indeciso o perfeccionismo obsesivo, lo que va a hacer es generarles dudas a ustedes mismos, generarles desconfianzas, de repente hasta puede llegar a elevarle su nivel de error. Entonces, ser perfeccionista, tratar de que todo tenga calidad cuando se entrega, está perfecto. Pero dilatar el tiempo solo por inseguridades o por una obsesión propia, lo que va a generar es un malestar para el resto de las personas que están con ustedes y tampoco les va a permitir disfrutar la tarea, que es lo importante. Uno tiene que disfrutar las cosas que hace. Otro punto que también hay que tomar en cuenta es la capacidad de poder agrupar tareas similares y sistematizarlas. Entonces, si tienes tareas por hacer durante el día y requieren recursos similares o de repente están en un punto en específico, si tienes que movilizarte, haz las que están
en un punto en específico y no tengas que trasladarte tanto, ¿no? De alguna manera todas están unidas y estratégicamente te permite optimizar tus tiempos. Entonces intenta agrupar tus actividades de manera que puedas trabajarlas de manera más efectiva, de manera más eficiente. Evita el multitasking, hacer varias cosas a la vez. Ojo, cuando escuchamos la palabra multitasking, entendemos que son aquellas personas que tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Y sí, eso es bueno, y a veces las personas dicen que no es bueno, que es mejor que te especialices en una sola cosa. Mi opinión personal es que sí es bueno cuando alguien sabe hacer muchas cosas. El problema es cuando las haces todas a la vez. Porque como les dije, pasan dos cosas. Una, y la principal, no te das el tiempo de disfrutar la actividad que haces. Y segundo, es muy posible que lo que hagas no lo hagas con calidad porque estás pendiente de muchas cosas a la vez. Lo vas a lograr, pero no con calidad. Entonces, que tengas la habilidad de saber muchas cosas es bueno porque te vuelve una persona con muchos niveles de pensamiento, porque vas a saber mucho, vas a tener mucha opinión de muchas cosas, tu horizonte de asertividad se incrementa en las actividades que realizas porque vas a tener más puntos de opinión. Eso es perfecto, en mi opinión personal. El problema es cuando el multitasking se convierte en una habilidad para todo a la vez. Ya cuando haces todo a la vez, lo que más me preocupa es que no te vas a dar el tiempo de disfrutar verdaderamente lo que estás haciendo, porque como haces tantas cosas, simplemente haces, no disfrutas. Y como les dije, la vida es muy corta y venimos a este mundo a disfrutar, a ser felices y a crecer como personas. Y por otro lado, lo que hagas no lo vas a hacer con calidad, porque claramente vas a estar ocupado en simplemente cumplir y hacer todo lo que tienes que hacer. No te vas a dar tiempo extra para revisar la calidad. Otro punto, otro mandamiento es poder aprovechar la curva de energía. Normalmente cuando nos planificamos y sabemos ese objetivo, hemos detallado el objetivo al que queremos llegar y nos planificamos, nuestros niveles de energía aumentan, estamos totalmente entusiastas del camino que se nos viene y queremos empezar a hacer todo y quizás todo a la vez. Aprovechen esa energía y empiecen a hacer cada una de las actividades que han planeado. Porque a veces tenemos mucha energía y decimos, ya sí, vamos a empezar, pero voy a ver una serie antes y empiezas a hacer otras cosas que no tienen que ver con esa energía y no estás aprovechando la curva de la energía que te puede llevar a cumplir uno tras otro tus planes, tus actividades planificadas, sino vas a desgastar esa energía y esa energía es rica, esa energía es productiva, van a ser tus momentos más productivos. Trata de invertirlos en tu objetivo, no los inviertas en actividades que no te van a llevar a tu objetivo. Otro punto importante es mantenernos en forma. Definitivamente, para todos estos puntos de autogestión, para todos estos puntos de incrementar nuestras capacidades personales y profesionales, la salud es importante. Con eso no les digo que vayan a hacer ejercicio todos los días al gimnasio y todo esto. De hecho, hay un tema muy interesante que habla acerca de las Blue Zones, que es las zonas azules, que es los lugares en el mundo donde existen las personas más longevas. Y bueno, es un tema muy largo, pero en conclusión se hizo un estudio en donde se revisaba qué tenían en común, digamos, qué actividades hacían esas personas en común para poder entender por qué vivían tantos años, ¿no? Para poder entender esta calidad de vida que los llevaba a ser tan longevos. Y ciertamente, bueno, decían varias acciones, eso ya lo hablaremos en algún otro momento, pero una de las acciones que se trabajaban, que tenían en común estas Blue Zones, era la actividad física. La actividad física como tal, no como ir al gimnasio y hacer ejercicio, no como levantarse y hacer abdominales, sino incluían en sus quehaceres diarios, incluían en sus actividades diarias la actividad física. Si tenían que preparar un queque, pues intentaban no usar la batidora. Bueno, muchos de ellos no tenían batidora, pero intentaban no usarla y digamos que hacían el queque de manera manual, o si tenían que ir a la iglesia o ir a ver a sus amigos, a sus familiares, intentaban ir a pie por más que el camino sea largo, porque era un momento incluso que lo pasaban con familia, caminando hasta visitar a algún familiar. Entonces, el punto es que el hecho de mantenernos en forma es tratar de comer un poco más saludable, tratar de incluir la actividad física en nuestras actividades rutinarias. Esto definitivamente va a incrementar nuestra energía, va a incrementar nuestra motivación y nos va a ayudar en nuestro enfoque de productividad.
haz primero lo que no te gusta, y este es un buen consejo. Es como cuando hacemos un examen, bueno, al contrario, es como al revés de cuando hacemos un examen. Cuando hacemos un examen siempre decimos, hazlo primero, lo más fácil, y luego, o lo que más fácil, lo que te gusta más, y deja lo que no te gusta para el final. Bueno, aquí es totalmente al revés. Aquí no debería ser así. Aquí hay que empezar con lo que no nos gusta, para que de manera ordenada, cuando ya vayamos bajando, o sea, nuestros niveles de cansancio vayan aumentando, nuestros niveles de productividad vayan bajando, a la vez se cruzan con actividades que nos gustan más para que nos empiecen a llenar de energía de nuevo. Entonces, esto va a ayudar a que podamos mantener una productividad alineada. O sea, al principio, las actividades no nos gustan tanto, pero nuestra productividad es alta, nuestra capacidad, nuestra energía es alta, vamos a ser productivos. Si al final nuestra energía baja, pero como las actividades nos gustan, va a permitir que la energía suba y la productividad no se vea dañada. Si surge algo fácil y rápido, hazlo ya. A veces va a pasar actividades que no están planificadas, pero que surgen. Si es rápido y fácil, hazlo. No pierdas tiempo. Si demoras 5 minutos, hazlo. Para que puedas salir de ese tema de una vez y puedas sentirte incluso tú mismo hábil, te puedas sentir que pudiste solucionar un problema. Reserva semanalmente un espacio de tiempo para planificar y organizar. Nada de lo que hemos hablado acerca de la autogestión va a funcionar si no nos tomamos el tiempo de poder reflexionar, darnos un tiempo, planificar y organizarnos. Nada va a funcionar. Sé que me van a decir no tengo tiempo, y ese es el principal problema de la autogestión, decir que no tenemos tiempo. Una persona que no se planifica bien va a decir que no tiene tiempo. Pero si te planificas bien, lo que vas a decir es que sí tienes tiempo, y tienes que darte ese momento a la semana, 2 horas un lunes, 2 horas un sábado, 2 horas un domingo, para poder planificar todo lo que se te viene durante la semana y poder darte el tiempo de distribuir tu tiempo, volverlo de calidad y disfrutar. Y por último, aprovecha los recursos, herramientas y herramientas a tu alcance. Si tienes recursos importantes que puedes utilizar, aprovéchalos para que puedan de alguna manera elevar tu productividad. Y añadiría un mandamiento adicional: premiate a ti mismo cada vez que cumplas tus metas, cumplas tus acciones, date el tiempo de celebrar, porque no es fácil decir que simplemente la gente está hecha y cumple todo, todas las personas cumplen sus objetivos, o las personas se planifican bien y cumplen sus metas, no se cansan, siempre hacen lo que tienen que hacer. Es mentira, eso es totalmente mentira. Así que ustedes, si logran cumplir, al menos pónganse una meta pequeña, si logran planificar su semana, por ejemplo un domingo, planifican su semana que viene y logran salir airosos, cumplieron, no procrastinaron, realizaron cada una de las actividades que tenían planteadas, no las cambiaron de fecha, no las aplazaron, realizaron lo que tienen que hacer, dense el tiempo al fin de la semana de disfrutar, celebren, porque eso no es fácil. Pero si ustedes lo hacen de manera constante, va a generar un hábito en ustedes. Y créanme que es una de las habilidades principales que no solamente se buscan en un profesional, sino que los va a ayudar de manera personal. Entonces, bueno, haciendo este gran repaso de la semana anterior, porque era importante, el tema de autogestión es muy importante, empecemos con el tema de hoy, que es de conflictos. Entonces, los que me conocen saben que me gusta también, así como hago resúmenes, hilar la información que vamos a ver con alguna imagen representativa, porque de alguna manera nuestro subconsciente, nuestra memoria sabe vincular imágenes con contenidos. Entonces, con una imagen es más fácil que los conceptos se instauren y queden en ustedes. Entonces, si vemos esta imagen, se pueden dar cuenta que claramente hay dos personas que están en disputa, están molestos. Esto puede ser una imagen muy común de nuestra familia, como puede ser una imagen de trabajo. Vemos que cogen con fuerza los papeles, tienen una mirada fija, una mirada de disconformidad, no están conformes, están molestos, están fastidiados, están incómodos, muy probablemente. Pero la pregunta es, ¿por qué están así? O más allá de eso, ¿hemos estado nosotros alguna vez así? ¿Alguna vez hemos estado en esa situación? ¿Qué se siente? ¿No se siente como que un dolor en el estómago? ¿Se siente calor en el cuerpo? ¿Se siente impotencia?
Quizás uno siente que su mensaje no está llegando de la manera que debe ser, porque ¿cómo puede ser que la otra persona no se dé cuenta de lo que estás diciendo? Porque claramente lo que está existiendo aquí, lo que está habiendo aquí, es un conflicto. Está habiendo un conflicto. Aquí se está gestando un conflicto por muy probablemente una información que no está llegando de manera correcta. O si está llegando de manera correcta, no está llegando de la forma adecuada. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Y claro, esto va muy ligado definitivamente a temas de comunicación que ya hemos visto en algunas sesiones previas, pero también en la capacidad de poder gestionar conflictos. Eso es una competencia que se necesita mucho a nivel personal, a nivel profesional, y tomando en cuenta que el foco de este curso es la empleabilidad, si una persona tiene esta competencia, definitivamente va a lograr estar un punto adelante de los demás compañeros de trabajo, porque eso es lo que se necesita a veces de los líderes, es lo que se necesita de alguien en el equipo de trabajo para poder amenizar y poder sobrellevar los problemas que van a ser muy comunes, pero que debemos evitar que evolucionen, debemos dejar que queden en problemas y sobrepasarlos y solucionarlos, pero que esos problemas no nos lleven al conflicto, porque los conflictos son los momentos de más improductividad en los equipos de trabajo. Los conflictos son el momento de mayor improductividad en las parejas. Los conflictos son el momento de menor improductividad en las familias. Entonces, esto es algo que debemos evitar. Conceptos previos. El conflicto es inherente al ser humano. Decir que hay personas que nunca entran en conflictos, que no les gustan los conflictos, que no viven conflictos, es mentira. El conflicto es inherente al ser humano y a la interacción con otras personas, dado que nuestras diferencias individuales hacen que a menudo entremos en discusión con otras personas. Claramente, y lo vimos en una de las sesiones pasadas, todos nosotros no somos iguales, de hecho, tenemos muchísimas diferencias, y esto va a hacer que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, generemos algún tipo de conflicto porque o no pensamos igual que otra persona, o lo que decimos puede incomodar a otra persona, o quizás no sabemos llegar al mismo punto, no sabemos llegar a una negociación y esto termina creciendo y generando un conflicto. Un conflicto tiene lugar cuando dos o más personas están en desacuerdo sobre un hecho o una situación. Simplemente es difícil llegar a un acuerdo. Perciben que sus intereses son incompatibles, o sea, simplemente lo que quiere uno no tiene comparación, no se puede, eh, no se puede comparar con lo que quiere el otro, simplemente es incompatible. Uno quiere rojo, uno quiere blanco y el otro quiere negro, uno quiere arriba, otro quiere abajo, uno quiere dulce, otro quiere salado. Así es como vemos los conflictos, aunque a veces ambas partes quieren lo mismo, pero cuando hay un conflicto simplemente perciben que quieren algo distinto. Es muy curioso. Se expresan de manera agresiva, pudiendo tomar acciones a su favor que incluso pueden perjudicar al final a la otra parte. Cuando hay un conflicto, las emociones se elevan, la intensidad se eleva y claramente siempre alguna de las partes o ambas terminan usando recursos agresivos, recursos violentos, para tomar acción en el momento del conflicto, lo que claramente al final lleva a que se perjudique la relación con la otra parte. Esto es un conflicto. Ya mejor explicado, claramente todos sabemos que en algún momento lo hemos vivido. Pero créanme, es el momento más improductivo que se puede tener, laboralmente, personalmente, familiarmente, con nuestras parejas. Los conflictos no se deben evitar porque son inherentes al ser humano, es imposible evitarlos, pero se deben solucionar rápidamente. Y la idea de esta clase es que podamos entender cómo solucionarlos. Para eso hay que identificar o entender que conflicto y problema es diferente. A veces pensamos que los problemas son conflictos y no es así. Conflicto y problema es diferente. Un conflicto son diferencias entre dos personas, a veces solo por percepciones. Como les decía, puede ser que ambas personas estén diciendo lo mismo, pero basta que en cuestión de percepciones creamos que no es así y existe un conflicto. Como les decía, es algo subjetivo. Es temido, es evitado, es inherente a todas las relaciones tienen. En cambio, los problemas es una situación y un hecho en específico, es una situación dada.
son objetivas, o sea, no hay nada que percibir, no hay percepciones aquí, es algo que pasó, es identificable. Y es una cuestión a considerar, a resolver. ¿Puede o no tener solución? Eso es un problema. En cambio, los conflictos siempre pueden resolverse porque habla de algo subjetivo, normalmente son percepciones, digamos, ¿no? Algo que se dijo de mala manera, algo que no se dijo de la forma adecuada, un mensaje que no llegó completo, diferencias previas entre las personas, simplemente tenemos la predisposición de creer que lo que va a decir esa persona está mal y simplemente queremos no darle nuestro sí, no darle nuestra venia. En cambio, el problema es algo muy en específico que puede nunca tener una solución, pero sí es algo identificable, es algo objetivo. ¿Qué causa o cuáles son las causas de los conflictos? Claramente, si queremos solucionar conflictos, hay que saber sus causas, de dónde nacen, de dónde vienen, qué causa un conflicto. A diario nos encontramos con conflictos de diferente índole e intensidad que pueden afectarnos a la hora de conseguir nuestros objetivos y claramente van a afectarnos emocionalmente. Por eso, era propio que una de nuestras primeras sesiones habláramos de la inteligencia emocional, como fue, de hecho pueden revisarla. Recuerden que todas las clases, todas las sesiones siempre se guardan o en YouTube o se guardan en el Facebook de CAMEX, en la selección, en la pestaña de videos. Así que si no vieron la clase, entren, revísenla, va a estar interesante para ustedes. Y bueno, como les decía, a diario nos encontramos con conflictos de diferente índole e intensidad que pueden afectarnos a la hora de conseguir nuestros objetivos y afectarnos emocionalmente. Entonces, la idea es que nuestra inteligencia emocional nos ayude para que eso no nos pase, para que no nos podamos afectar emocionalmente. Pero es importante que podamos identificar y conocer las diferentes causas que van a, digamos, causar de manera redundante los conflictos. La primera causa son los hechos reales, como por ejemplo, hubo un mal reparto de las tareas, la falta de la participación, la infravaloración, es decir, están fundamentados en algo objetivo, en una verdad. O sea, que los conflictos vinieron desde un problema, pero un problema que tiene solución. Cuando el problema tiene solución, va a pasar por, digamos, una etapa de conflicto. Eso es cuando los problemas tienen solución, eso es un hecho real. Y la otra causa de un conflicto es impresiones o malos entendidos. La información no nos ha llegado bien, por eso es importante que exista o que una de nuestras habilidades personales para poder desarrollar nuestra profesión, que sea la comunicación efectiva. Si hay una comunicación efectiva, la mayor parte del tiempo el mensaje va a llegar de la forma correcta y de la dimensión correcta, con todo lo que queríamos que llegue. Si el mensaje llega bien, no van a haber malos entendidos ni malas interpretaciones. Pero cuando hay mala comunicación, la información no nos llega de manera correcta, la malinterpretamos y nuestra percepción de los hechos no es correcta. Entonces, estas son las dos causas principales. Cuando hablamos de hechos reales, un problema, de manera mucho más objetiva, o cuando hablamos de impresiones o malos entendidos. ¿Cuáles son las fases de los conflictos? En primera instancia hablamos del periodo de latencia. El periodo de latencia es cuando el conflicto está iniciando, es el momento en el conflicto se está gestando realmente. En ocasiones es percibido ante las personas, por las personas del entorno que por las implicadas directamente. Entonces, antes es percibido a veces por el entorno mismo que por los involucrados. Los involucrados no se dan cuenta que hay un conflicto, pero las personas que están fuera del mismo, fuera del conflicto, se empiezan a dar cuenta que algo no huele bien, algo no está empezando a funcionar como debería funcionar. El segundo momento del conflicto es la manifestación y la explosión del conflicto. Es el momento en el que el conflicto tiene lugar y explota, es el boom del conflicto, y sea por la causa que sea, ya sea por un hecho real, acuérdense, o ya sea por simplemente un malentendido. Aquí es donde entran los juegos de emociones, los juegos del ego, y cada uno con sus percepciones, sus experiencias,
Este es el momento donde las emociones se apoderan de uno y empiezan a impulsar tu comportamiento y claramente se empiezan a mostrar las acciones más agresivas y violentas de las personas que si no sabemos controlarlas, lo que va a pasar es que al final van a romper relaciones, van a quebrantar relaciones, tanto personales como laborales. Entonces, este momento de la manifestación y explosión requiere de mucha capacidad, de mucha inteligencia emocional para saber, porque es inevitable que exista el conflicto, saber que esta es una de sus fases, es el momento más alto, es el momento pico del conflicto, donde vamos a explotar, donde vamos a realmente ya casi perder los papeles, pero si tenemos una inteligencia emocional alta, vamos a saber controlarnos a tal punto de no llegar a la agresividad. De repente sí molestarnos, mostrar nuestra inconformidad por lo que está pasando, pero nunca llegar al punto de romper relaciones, porque ya es un paso difícil de borrar, difícil de retroceder. La otra etapa, la otra fase, perdón, del conflicto, es cuando después de la explosión llega la estabilización o la resolución. Empiezan a negociarse, las partes empiezan a negociar y empiezan a querer resolver el conflicto. Es cuando cuando ponemos en juego nuestra asertividad, esa capacidad de saber llegar a la otra persona de manera asertiva, de manera educada, de manera amistosa, pero diciendo lo que queremos decir. O sea, sabiendo llegar al acuerdo, diciendo lo que queremos decir, somos capaces de poder resolver nuestro problema, pero eso sí, de manera amable, no se olviden, es poder de manera amable poder llegar a donde queremos llegar. Esta es la fase que busca la solución del conflicto y se resuelve buscando aquella opción que satisfaga a las partes implicadas en el conflicto y que se dé por finalizada. Ahora, muchas veces para poder solucionar un conflicto, es importante que empezamos a negociar y empecemos a entender qué tan significativa es la negociación que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tanto vamos a perder? A veces no perdemos mucho o no perdemos nada y vale la pena ceder, realmente vale la pena ceder. De repente nos damos cuenta que incluso hasta lo que dice la otra persona es correcto y mantenernos en nuestra posición ya no es necesario y solo lo hacemos por una manifestación de ego. Entonces vale la pena equilibrar. Si hay mucho por perder, tratar de alguna manera, con mucha inteligencia, llegar a un acuerdo cediendo la parte que menos nos implica una pérdida. Esa es la mejor manera de resolver un conflicto. Y luego viene el post-conflicto, que es la parte importante, dejar el conflicto cerrado. O sea, si ya se cerró y no se habla más de eso. Que no quede ninguna rencilla entre las personas, que no se vuelva a renegociar el conflicto. Ya se cerró, ya se quedaron las partes tranquilas y de ahí en adelante la relación no se tendría por qué ver dañada. Para esto no se puede convertir en otro periodo de latencia, es decir, si ya pasamos a la estabilización o resolución y llegamos al post-conflicto, la idea es de que se quede ahí, ya pasó, y pueden existir otros conflictos de otras cosas, pero de ese tema no. A veces lo que pasa es que se resuelve, entre comillas, pero en verdad pasamos un periodo de latencia donde las partes creen que ya no hay conflicto, pero claramente las personas que no están dentro del conflicto se dan cuenta que el conflicto persiste y en cualquier momento vuelve a manifestarse y vuelve a explotar. Entonces debemos ser responsables, así la otra parte no lo sea, de nosotros, por cuidar una relación, por cuidar el futuro de esta relación que podemos tener de manera personal o de manera laboral, poder cumplir con las dos últimas fases, la de la resolución y la del post-conflicto, y dejar el conflicto ahí. Y claramente la negociación, intentar ceder cada parte que no nos perjudique del todo, y muchas veces vamos a poder ceder y no es necesario mantenernos en nuestra posición, porque de repente la otra persona decía lo correcto, o de repente se perdía tan poco, o casi no se perdía nada, que valía la pena ceder, ganamos más cediendo. ¿Cuáles son las dimensiones del conflicto? Son tres. La primera dimensión es el problema, entendiendo que el problema es muy diferente, entre comillas, de un conflicto, pero que un conflicto puede nacer de un problema.
Entonces, la primera dimensión es el problema y la relación. Tenemos que distinguir entre el problema del conflicto y las relaciones entre las personas que intervienen en él. Saber distinguir que el conflicto radica, de un problema y que es muy al margen de las relaciones entre las personas, va a lograr ayudar a este post-conflicto. De hecho, un mismo problema no tiene por qué generar un conflicto entre dos personas. La tercera dimensión es la dimensión de la razón y la emoción. Tenemos que distinguir entre la parte emocional del conflicto y la razón. Digamos, centrarnos en lo que estamos discutiendo y no en lo que estamos sintiendo, porque al final es desgastante porque no vamos a encontrar una solución rápida. El conflicto tiene que manejarse lo más rápido posible, si no es desgastante, porque si empezamos a hablar de lo que sentimos, probablemente el conflicto se alargue. La gestión de nuestras emociones y las de la otra parte serán claves para resolverlo. Por eso es importante tener una buena inteligencia emocional y no dejar que nuestra conducta sea, en cierto modo, liderada por nuestras emociones. Debemos ser conscientes de nuestras emociones, pero a través del autocontrol poder redirigirlas y ser asertivos al momento de trabajar, de gestionar un conflicto. Y por último, ganar y cooperar. Entender que la cooperación es la mejor forma de ganar. Nuestra propia actitud hacia la resolución de conflictos será determinante en la resolución. En general, una actitud de cooperación es de ganar y ganar. Siempre será más favorable. Si al final una de las partes gana, vamos a sentir que la otra pierde y claramente nos vamos a sentir mal, vamos a sentir que nuestro ego se va a ver dañado, entre muchas cosas. Entonces, la mejor forma de negociar o superar un conflicto es la cooperación. Si ambas partes cooperan en una propia solución, no en la solución de la parte A ni en la solución de la parte B, crean su propia solución que sea un mix de sus propias ideas y cooperen. Esa es la mejor forma de poder ganar y ganar. Que ambas cedan un poco para la cooperación y gesten una nueva solución. Buscar soluciones. Cuenta con 5 pasos. La primera es ver las alternativas posibles. Un método muy útil para encontrar soluciones nuevas es la tormenta de ideas, hacer un brainstorming, ir más allá de lo que creemos que es. O sea, si una persona dice blanco y otra persona dice negro, siempre hay un tercer camino y lo deben encontrar de manera cooperativa, y para esto es bueno que vean alternativas posibles. La tormenta de ideas es una buena forma. Segundo, acordar cómo se va a resolver el conflicto, cuál va a ser el proceso. Una vez que identifican cuál es la mejor forma de resolver el conflicto, no queden ahí, sino empiecen a gestarlo, empiecen a crear el proceso de solución. Por último, implementen todas las acciones acordadas, que no quede en la nube, que simplemente al final se implemente, se resuelve el conflicto. Que se revise, que se haga una revisión de la implementación de si los planes que ejecutaron, esa solución que coordinaron de manera conjunta, fue la adecuada y al final se lo solucionó el conflicto. Y por último, dar por cerrado el conflicto, generar este post-conflicto que lo único que va a lograr es que la relación incluso se refuerce porque ambos pudieron trabajar en equipo para sacar adelante un problema. Y con eso hemos visto los principales conceptos y por sobre todo lo que más me importa es la capacidad de poder resolver un conflicto cuando lo veamos, cuando lo experimentemos, cuando lo tengamos. Esta es una de las principales competencias que se necesitan en las personas, dentro de las empresas o incluso si ustedes quieren tener sus propios emprendimientos. Entiendan que la empleabilidad es ese concepto, que no importa la manera, tener la capacidad de tú generarte siempre el trabajo sin depender de otras personas es la mejor forma de ser empleables, porque tú eres el propio hacedor de tu propio negocio. Entonces vas a buscar la manera, ya sea dependiente o independiente, de conseguirlo. Y para esto, una de las principales competencias que debes tener es la de la gestión de conflictos. Los dejo con una reflexión final. Es de Albert Einstein, todos lo conocemos. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y ese es el tema principal de un conflicto. A veces, cuando estamos en un conflicto, creemos que la mejor forma de solucionarlo es como nosotros pensábamos que se tenía que resolver desde un inicio.
Y eso es lo que no nos permite salir de este loop de conflicto, porque vamos a continuar en el conflicto y no vamos a llegar a la solución. En cambio, si ambas partes se dan cuenta que la solución no puede ser nuestro primer pensamiento, el que nos trajo el conflicto, sino un pensamiento adicional, un pensamiento que surja de la colaboración de ambas partes, van a superar este momento y van a superar este problema y este conflicto. Como les decía, terminó la sesión del día de hoy. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Ximena Briceño. Mi contacto es el mx.briceñosilva@gmail.com. Respondo rápidamente. Me apasiona lo que hago. Soy especialista en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, habilidades blandas. Si en caso ustedes desean escribirme porque tienen alguna pregunta, están pasando por este proceso de desarrollo personal, desarrollo profesional y tienen alguna duda, no duden en hacerlo. Si en todo caso quisieran algún tipo de asesoramiento para sus empresas, tampoco escríbame, yo con gusto voy a poderlos apoyar. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión, pero sobre todo hayan podido rescatar herramientas útiles para que ustedes puedan emplear y desarrollar sus propias carreras y sus propios planes de empleabilidad. Con eso me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una bonita noche y una excelente semana. Nos vemos.